Que el Señor nos bendiga ricamente. Hoy tengo la oportunidad de encontrarme con mis notas y también con un hermoso capítulo en el Evangelio de Juan. Y me gustaría compartir con ustedes el estudio de la palabra del Señor, pero quiero que pensemos juntos en cosas que están afectándonos, cosas que están afectando de alguna manera las vidas de nosotros. Pero antes de entrar en eso, tengo ganas de ya entrar en el estudio, pero me gustaría que usted me permita orar. Por favor, recordemos a los que están enfermos, que están hospitalizados dentro y fuera del país, aquellos que tienen algún tipo de situación económica, familiar, de pareja. Vamos a orar por nuestro pueblo. Por favor, acompáñenme, oremos y luego entramos al estudio de la palabra. Padre, gracias Señor por este tiempo tan hermoso, tan lindo, donde podemos darnos la oportunidad de ser instrumentos en tus manos. Como he dicho, queremos orar por los que tienen menos, queremos orar por nuestros familiares, queremos orar por nuestros amigos, hermanos que están hospitalizados, hermanos que tienen alguna situación de salud que puede ser un poquito más crónica, aquellos que están afectados por una situación marital, aquellos que están orando por un hijo, por una hija, aquellos que oran por un padre, por una madre, por un familiar, por un tío, un abuelo. Yo quiero que tú bendigas a tu iglesia. Tu iglesia tú la estás llamando para experiencias nuevas, para cosas que yo creo que tienen propósito y sentido. No permitas que nosotros nos despejemos o nos despistemos más bien y olvidemos cuál es el propósito por el cual tú nos tienes aquí. Hay muchas cosas que nos están separando y necesitamos que tú nos puedas ayudar para acercarnos, para ver con los ojos del modelo perfecto que es Jesús. Hoy tú nos vas a hablar y yo quiero que nos hables. Estoy dispuesto para que tú corrijas todas nuestras notas y te glorifiques. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia y oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Muy bien, amados. Les decía que para nosotros no es un secreto que mucho del trabajo que nosotros intentamos hacer, que mucha de la vida que nosotros queremos realizar y todo lo que tiene que ver con colegios, con universidades, con trabajos, con la vida misma y con la sociedad, se ve obstaculizada porque se levantan barreras que no nos permiten tener acceso a aquello que nosotros consideramos tal vez es la voluntad de Dios, es el propósito de Dios. A veces queremos hacer trabajos, pero alguien viene con una actitud que más bien lejos de acercarnos, nos distancia de Él, o nosotros tenemos una actitud que también distancia a las personas. Hay muchas cosas que yo podría conceptualizar como elementos que nos separan de los demás. Y una de ellas, por supuesto, es el pecado. El pecado es una de las barreras que se levanta para separarnos a nosotros de Dios. Pero hoy yo quisiera hablar no solamente de las barreras, que de hecho las barreras nos impiden hacer ese tipo de trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es que Dios puso al hombre y a la mujer para que estén juntos y para que sean una sola carne. Pero a veces nuestras necedades, nuestras ambigüedades hacen que nos separemos y terminemos uno por acá y el otro por allá. Y eso afecta a la familia, eso daña a la familia. Hay situaciones que a veces nos preocupan tanto y se levantan barreras de temor. Y nosotros estamos sintiendo temor ante lo que pueda venir más adelante. Hay una barrera entonces que yo le llamo barrera de temor, o si usted me lo permite, yo le llamaría más bien una barrera de duda. Entonces estamos dejando de creer en aquel que nos dijo con toda autoridad: estaré con vosotros, yo estaré contigo. Entonces vamos a dejar que esas barreras caigan y poder recibir toda bendición que viene de parte del Señor. Hay barreras que nosotros levantamos por nuestra propia desobediencia. Entonces, ¿qué hace una barrera? Una barrera también impide que las bendiciones de Dios desciendan sobre nosotros. Juan, cuando escribe el libro de Apocalipsis, insistentemente dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que la palabra de Dios dice. Entonces, yo quiero hablar
directamente sobre barreras que Jesús en su momento rompió. Rompió para poder desarrollar su misión. Dice la palabra, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a cumplir su misión, dice Juan capítulo 1, versículo 11, verso 1, capítulo 1, verso 11 dice, a lo suyo vino, él vino a cumplir su misión y los suyos no le recibieron. Los suyos pusieron una barrera contra Jesús y no le recibieron. Bueno, hoy vamos a pensar diferente. Vamos a ver cómo nosotros en Cristo Jesús podemos también romper barreras. Entonces, el estudio de hoy habla de rompiendo las barreras. Ya dijimos definitivamente que en el mundo encontramos muchas barreras para poder llegar hasta donde nosotros creemos que Dios quiere o queremos nosotros mismos llegar. La vida tiene barreras o nos proporciona barreras. En las familias hay barreras. Los pueblos tienen sus barreras. De hecho, levantan barreras para separarse de sus vecinos. Los grupos tienen muchas barreras, pero también en la iglesia encontramos barreras que nos impiden realizar la obra del Señor. Y nosotros nos sentimos muy tristes cuando vemos muchas de esas barreras tan presentes en la vida de la iglesia. Y hoy, permítame definir, hoy quiero hablar de eso, pero permítame definir lo que dice el diccionario de las barreras. Definimos la palabra barrera como un obstáculo que impida o separe dos objetos. Entonces, definitivamente la palabra separación está allí protagonizando. Las barreras son estructuras que generan una división en dos o más áreas, dificultando o imposibilitando la normal circulación de un lado para otro. ¿Y qué nos impide? Nos impide, por ejemplo, comunicarnos con efectividad. Las barreras. Las barreras nos permiten trabajar en armonía, con afinidad. Sencillamente nos impiden trabajar, pero también nos impiden realizar ministerio. Y recuerden, nosotros hemos enseñado que ministerio es todo lo que nosotros podamos hacer con el objeto de acercar a los hombres hacia Dios. Las barreras nos impiden hacer esto. Tienen como función básica separar. Y desde nuestra enseñanza intentaremos probar que la Biblia, a través y por medio de las enseñanzas de Jesús, Él nos modela la unidad. O sea, Jesús no vino ni para enseñar, ni para practicar, ni para interponer barreras, ni entre los hombres, ni con Dios. Entonces, Él nos va a modelar con su propia vida lo que en su época y en su cultura Él se permitió hacer, o sea, romper barreras. Ok, Jesús nos llama a romper barreras, o sea, Él está diciendo a usted y me está diciendo a mí, ok, concéntrate, escucha, porque la lección de hoy es que te preocupes por romper esas barreras que te imposibilitan llegar, acercarte, tener relaciones, construir y edificar para el reino de los cielos. No importa dónde estemos. Puede ser que estemos pensando en nuestro trabajo, puede ser que estemos pensando en el lugar donde estudiamos, puede ser que estemos pensando en el grupo con el cual vivimos, pero el Señor quiere que nosotros rompamos todo tipo de barrera que nos impide y se interpone en el cumplimiento de nuestra misión. Jesús rompió, por lo menos de acuerdo a este pasaje, 4 tipos de barreras. La primera barrera que Jesús rompe, según el texto, pero antes voy a leerlo. Permítame leer capítulo 4 de Juan. Voy a comenzar desde el verso 1. Dice la Biblia: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob
Entonces Jesús, y cansado del camino, se sentó junto al pozo. Dice la Biblia, y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Ok, la primera barrera que Jesús rompe es una barrera que yo le llamo una barrera de género. ¿Cuál es esa barrera? Hombres y mujeres. Vivimos nosotros en un mundo que no es muy diferente en este particular al mundo de Jesús. La cultura en la que se escribe o el momento histórico en el que se escribe este pasaje es un momento donde la mujer era concebida como un instrumento. Eso es un criterio fuerte, pero realmente lo podemos ver en el contexto del Antiguo Testamento. La mujer era un instrumento y en el mejor de los casos era el instrumento que podía dar hijos. Entonces, desde esa perspectiva, una mujer que fuese estéril era una mujer que prácticamente estaba desechada. En el pensamiento de la época era absolutamente un pensamiento, voy a usar una palabra técnica, era un pensamiento misógino. ¿Qué significa esto? Había un desprecio, digamos, anulación hacia la mujer. No estamos aprobando esto, no estamos diciendo que está bien y no estamos tampoco apoyando y celebrando una actitud o una postura feminista. Nosotros no creemos que ni la feminista ni una postura machista son es lo que había en el corazón de Dios. Sin embargo, el machismo sí imperaba tanto o igual o mucho más tal vez que en nuestros días. Un ejemplo que yo quisiera darles es cuando en el capítulo 8 del Evangelio de Juan a Jesús le traen a una mujer e interesantemente los que la trajeron dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Mire, esta mujer ha sido sorprendida. Lo interesante es que para que ella estuviese adulterando, ella probablemente estaba con un varón al cual no llevaron delante de Jesús. Y en la ley, la Biblia enseña en Levítico 20:10 que ambos debían ser lapidados, o sea, apedreados. Pero en este caso podemos ver ese pensamiento, cómo esa mujer pudo llegar, pudo ser traída delante de Jesús. ¿Por qué? Porque había una discriminación. No vamos a avalar y a decir que el adulterio es bueno, no. Lo que estamos diciendo es que no se juzgaba con justicia. Otro pasaje interesante es el pasaje en Lucas capítulo 8, si no estoy errando, permítanme llegar allá. Lucas capítulo 8, en donde encontramos a una mujer que llegó por detrás para tocar el borde del manto de Jesús. Bueno, una de las razones por las cuales ella llegó por detrás es porque una mujer, no se concebía que una mujer pudiese llegar y conversar con un hombre frente a frente en un lugar público. Estamos hablando de una cultura que todavía hasta nuestros días persiste en algunos países orientales. Entonces, este tema, Jesús dice, no va conmigo. O sea, yo no tengo ningún problema con eso. En el tiempo de Jesús, como lo he dicho, que vieran a Jesús conversando con una mujer era la comidilla del pueblo. No solamente juzgarían a la mujer, sino que juzgarían también al hombre. Es tiempo de que la iglesia de Jesucristo, y estoy hablando de nuestra iglesia, se aboque a trabajar por una pastoral, un acompañamiento también directo como lo establece la palabra y como Jesús lo enseñó a la mujer, que la mujer pueda sentirse acompañada y pueda sentirse amada, pueda sentirse involucrada, tomada en cuenta. Algo que me encanta de nuestra congregación es que nuestra congregación no tiene este tipo de prejuicios y creo que hemos sido bastante apegados a la palabra del Señor. Por años hemos endosado en muchas congregaciones y denominaciones algunos ministerios que son muy particulares a los hombres y lo hacemos con muchos prejuicios machistas, como que las mujeres no tienen capacidad o de alguna manera fueron marginadas. Pero el Señor viene y nos enseña otra cosa. Pablo nos enseña claramente que
que Dios ha puesto a la mujer y al hombre y los ha puesto en una condición y de igual a igual. O sea, ciertamente el hombre y la mujer existen para complementarse y ambos tienen un rol, pero desde la perspectiva negativa del Antiguo Testamento, eso no entra en el corazón de Dios. No era aceptado y Jesús vino precisamente para romper esa barrera y para enseñarles a los hombres que este tipo de prejuicio, por lo menos él no lo aceptaría. De modo que él llegó con toda libertad y le dijo a una mujer, dame de beber. Con esto él nos enseña que él vino para romper barreras. Y una de las primeras barreras que él rompió fue esta barrera de género. Así que, amada, usted no debe de sentirse de ninguna manera inferior y amado, usted no debe de sentirse de ninguna manera superior a. Nosotros estamos aquí para complementarnos. Y Jesús dejó claro este principio. Y no solamente lo dejó claro, sino que es irónico que la primera misionera en el Nuevo Testamento, si usted se da cuenta en el verso 29, que no lo leí, es precisamente la mujer a la cual nos estamos refiriendo. Dice la palabra en el verso 29, después de que termina el diálogo con Jesús, que le dijo a los hombres de su pueblo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella corrió, dice la Biblia, dejó su cántaro, corrió para predicar, para enseñar el nombre del Señor. Amo yo el trabajo que hacen las mujeres y doy gracias. Disculpen a Dios por ese corazón, esa constancia. Gloria a Dios por ustedes, amadas hermanas. También el primer ser humano que tuvo el privilegio de ver a Jesús después de la resurrección fue una mujer. Esto es muy revelador. Dios se descubre ya después de haber resucitado a una mujer. Es sumamente valioso. Juan capítulo 20, versos 14 y 15. Entonces Jesús viene para romper barreras. La segunda barrera que Jesús viene para romper es una barrera étnica. Dice la Biblia, vino una mujer de Samaria. ¿Está bien? Ok. Pero anteriormente, quiero que ustedes noten esto, y le era necesario pasar por Samaria. Ok. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Estoy en el verso 6 ahora. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Esa hora es más o menos las 12 del día. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana quería llegar aquí, le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer, que ya aclaramos esa barrera, samaritana? Y agrega, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había toda una situación histórica entre estos dos pueblos. Desde el tiempo del exilio, que fue cuando los judíos fueron llevados a Babilonia y estuvieron 70 años allá, en ese tiempo sucedieron muchas cosas, pero una de las cosas que sucedió es que las tribus que se quedaron en Samaria comenzaron a contaminarse, por decirlo de alguna manera, con otros pueblos. Entonces, esos judíos fueron considerados como no judíos puros. Ya habían adquirido otro tipo de religión, otro tipo de ideas, se habían mezclado con otros pueblos. Entonces, por eso, históricamente, los judíos y los samaritanos, que también eran judíos, no se llevaban entre sí. Eran judíos mezclados. Entonces, ahora tenemos otro problema. El problema étnico, el problema racial. Jesús les demostró a las personas de su época que esta barrera de exclusividad no tenía un fundamento en Dios. Dios no vino para hacer separaciones raciales ni nacionales. Jesús vino sencillamente para morir en una cruz por cada uno de nosotros, indistintamente de cuál sea nuestra nacionalidad,
de cuál sea el color de nuestra piel, de cuál sea nuestro idioma. Jesús no vino para separar, Él vino para unir. Por lo tanto, nosotros no debemos ver a los hombres como extranjeros o diferentes, o por el color de su piel, o por su origen geográfico. Quiero ponerle algunos ejemplos y decirle que esto sí ha causado barreras en nuestros contextos. Yo no puedo verlo de esa manera, pero realmente existe. Cuando nosotros en la práctica hacemos nuestros grupos o subgrupos, ya estamos poniendo una barrera a los demás. No importa cómo se llame el grupo, no importa qué condiciones o qué elementos, qué características tenga este grupo. Jesús vino para romper todo este tipo de barreras. Porque, amados y amadas, si nosotros queremos realmente desarrollar la misión que Jesús nos ha encomendado, tenemos que unirnos. Definitivamente nuestros días, nuestro contexto, nuestras condiciones nos enseñan que solamente si nos unimos podemos vencer. Entonces es imperativo que entendamos este elemento de romper las barreras que nos han estado separando por tanto tiempo, y tenemos que llamar las cosas como entendemos que son. La Biblia dice que Felipe fue llevado al desierto en Hechos capítulo 8, los versículos del 26 al 34, para compartir la palabra del Señor a un etíope gentil. Nada que ver con los judíos. Pero cuando Jesús vino, Él vino para romper todo tipo de barreras. Ahora, puede ser que nosotros desde alguna perspectiva digamos, bueno, no tenemos esas barreras. Quizá ideológicamente estemos bien, pero tenemos que traer lo que hay aquí a nuestra práctica. Y cuando nosotros hacemos juicios, comentarios, prejuicios, murmuraciones, nos prestamos para separar y dividir, automáticamente estamos cayendo en lo que Jesús nos dice que no debemos hacer. Él vino para romper barreras, y esta es una de las barreras que nosotros tenemos que preocuparnos por romper. Cornelio fue un hombre a quien Pedro le predicó la palabra del Señor. Y después de que el Espíritu Santo le hubiese mostrado a Pedro, por medio de una visión, el tema de los animales, y que Pedro le decía, no he de comer de esto o de aquello porque es inmundo, el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que yo he creado. Amados, todos aquí estamos, somos parte de esta familia. Dios nos ha dado la bendición de formar parte de una iglesia que yo digo multicultural, una iglesia que tiene características tan hermosas. Tenemos una iglesia a colores, tenemos una iglesia bendecida, y yo doy gracias a Dios porque nosotros estamos claros de que ese tipo de barreras en nuestra congregación no deben ni van a prevalecer. Otra de las barreras que Jesús se permitió romper fue la barrera cultural y social. A veces nosotros, dependiendo de el nivel social, la posición social o la cultura que pueda tener una persona por encima de la otra, su nivel académico, entonces podemos establecer barreras inconscientemente. Dice la Biblia, continúo leyendo, respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua del pozo y el pozo es hondo, ¿de dónde pues dices que tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús. Vamos a ver cómo Jesús rompe la tercera barrera. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, dijo el Señor. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer se interesó y le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga necesidad de venir aquí a sacar agua. Quiero recordar el dato que dejé en el aire, que la mujer había llegado precisamente más o menos como a la hora sexta,
que eran las 12 del día. Una hora donde naturalmente nadie llegaría al pozo porque era precisamente cuando el sol estaba en el centro y hacía demasiado calor. ¿Por qué esta mujer había escogido esa hora precisamente para ir a sacar agua? Jesús va hilando y la va confrontando. Mire que el diálogo comenzó con dame de beber. La mujer le dijo, ¿cómo tú me pides a mí, que soy mujer? Primera barrera. Y segunda, samaritana. O sea, somos de diferentes nacionalidades. Es más, tu gente y la mía no se llevan. Jesús dijo, yo no tengo nada que ver con eso. Yo te amo siendo mujer y siendo samaritana y por eso te pido que me des agua. Vamos a la tercera barrera y aquí encontramos que Jesús la confronta diciéndole, muy bien, ve y llama a tu marido y ven acá. Inmediatamente la mujer se le hizo una revolución la cabeza y le respondió, no tengo marido. Jesús le dijo, has respondido muy bien, no tengo marido. Ahora, realmente sería que esa mujer no tenía marido. La traducción en Nueva Traducción Viviente es no tengo esposo. ¿Será que realmente no tenía esposo? Bueno, vamos a ver lo que Jesús continúa diciéndole. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos, entiéndase, 5 esposos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ok, entonces vamos a analizar rápidamente la condición social de esta mujer. Esta mujer no solamente era samaritana, sino que tenía una condición social o una condición moral cuestionable. Primero, la hora que ella escogía para venir a sacar agua era una hora donde ninguna otra mujer llegaría. Ella quería evitar que los demás la vieran. Ella se avergonzaba. Ella huía de su condición o por su condición. Era una mujer de dudosa procedencia. Pero Jesús llegó hasta las clases sociales más bajas y más marginadas. Porque la Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, su condición social, su condición étnica, su condición como mujer despreciable en la época, anulada, no tuvo nada que ver con Jesús para que Jesús se detuviera para cumplir su misión, la cual era compartirle el amor de Dios. Entonces, amados, cuando nosotros vemos situaciones como estas, podemos preguntarnos, ¿lo habrá hecho solo con esta mujer? No, hay muchas lecciones. Por ejemplo, Jesús comió con Zaqueo y Zaqueo era jefe de publicanos, literalmente era un ladrón. Disfrutó la amistad de Lázaro. Lázaro era una persona de clase social baja, con Simón el ex leproso, a quien había sanado de su lepra, Marta y María, hermanas de Juan. Todo esto lo encontramos en Juan capítulo 12, versos 1, 2 y luego en Marcos 3. Ahí están las citas que nos demuestran que Jesús no tuvo problemas de poder descender a los estratos más bajos, más sencillos. Con sus manos tocó ciegos, paralíticos, endemoniados y también suegras, como la suegra de Pedro. Dentro de su equipo de trabajo encontramos hombres de un contexto muy sencillo. Hechos dice que eran vistos como hombres del vulgo y sin letras, de origen humilde, como Pedro, Andrés, Simón el Celote, prácticamente un revolucionario, porque, amados, Jesús vino para romper todo tipo de barreras y rompió no solamente las barreras de género, las barreras étnicas, las barreras sociales, sino que también vino para romper esas barreras religiosas que tanto nos han cobijado a nosotros, nos han atado de manos para poder realizar lo que yo interpreto como la verdadera misión del Señor. La Biblia dice que Jesús siguió conversando con la mujer hasta que llegaron al punto de la adoración. Entonces Jesús le dijo, mira mujer, es necesario que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Amados, a eso nosotros le llamamos la verdadera religión. Es una adoración que pueda ser
una adoración en espíritu, pero también en verdad. Entonces, no solamente se trata de la teoría, sino que tenemos que adorar de forma práctica, de forma que los hombres puedan ver lo que Jesús ha hecho ya en nuestras vidas. Esta barrera de la religión ha sido a través de las edades un camino que, aunque intenta guiar a Dios, también lo ha enmarcado, lo ha encasillado y lo ha oprimido. En muchas ocasiones nos ha dividido tanto que ha entristecido el mismo corazón de Dios. Jesús nos da una clara lección de lo ineficiente que puede resultar una barrera como esta, que a su vez termina siendo insípida. Por eso le dijo a la mujer, ustedes están practicando una religión sin entenderla. O sea, han caído en el mecanismo, en una acción mecánica sin propósito y sin sentido. La Biblia está llena de hombres religiosos. Los fariseos, por ejemplo, como grupo, en Marcos 7, versos 5 al 8, fueron considerados como hipócritas, así fueron llamados. Y los fariseos eran hombres religiosos, fiel a su religión, a lo que ellos consideraban y creían. Lucas capítulo 11, verso 44, vemos cómo Jesús vuelve a llamar a los fariseos hipócritas. Pero ¿sabe usted quién era Nicodemo? El gran Nicodemo, el del capítulo 3, el capítulo anterior, al cual Jesús le confronta diciéndole, te es necesario nacer de nuevo. Otro religioso, a quien Jesús tuvo que mostrársele y darse a conocer como el verdadero Dios de Israel. Amados, ¿cuántas barreras están impidiéndonos a nosotros cumplir con nuestra misión? Barreras de la índole que sea. Pueden ser barreras que simplemente se levantaron por prejuicio. Barreras que tienen que ver con actitudes nuestras o de los demás. Barreras como, por ejemplo, la falta de perdón. Barreras como la falta de humildad, o sea, una barrera que se levanta y se llama orgullo. Esas barreras nos están separando. Pero ¿a qué vino Jesús? A lo suyo vino, a romper barreras, a cumplir con la obra que el Padre le había establecido. Que nosotros pudiésemos conocer a Dios a través de Él y creyendo en Él pudiésemos tener vida eterna. Pero necesitamos que estas barreras puedan ser derribadas. Jesús nos desafía a considerar las múltiples barreras que nos están atrapando hoy. La obra de Dios es una responsabilidad que Dios ha dejado en nuestras manos. Y hoy nosotros deberíamos responder algunas preguntas. Yo tengo algunas preguntas para que nosotros podamos reflexionar. Número 1, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué debimos dejar de hacer por causa de una barrera? Repito, ¿qué estamos haciendo mal? Que eso malo debimos dejarlo de hacer por causa de una barrera. Ok, voy con otra pregunta, a lo mejor ayude un poquito más. ¿Qué hemos dejado de hacer por causa de una barrera? Y debemos retomarlo, porque el Señor nos manda a romper todo tipo de barreras. Barreras que nos impidan construir con nuestros hermanos y orientarnos hacia el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Cómo puedo afectar al mundo si yo he puesto mi propia barrera? Y quiero hablar aquí un poquito con todos. Muchos de nosotros hemos levantado una barrera y se llama así, a mi manera. Entonces, vivir el evangelio a mi manera, hacer las cosas a mi manera, quizás sea una de las barreras más invisibles, pero más peligrosas que nos impiden verdaderamente llegar al propósito de Dios, a los hombres y a las mujeres, a hablarles del amor de Cristo, a relacionarme con los demás, con mi familia, con mi esposa y si es una dama, con su esposo. ¿Cuántas barreras me impiden servir a Dios como Él lo demanda? ¿Cuántas barreras? A veces nosotros de verdad ponemos nuestra propia barrera. ¿Por qué? Porque vemos el defecto o los defectos que tienen los demás, pero no somos capaces de ver los nuestros. Y nos es más fácil levantar una barrera y decir, conmigo no se metan. Yo no me meto con ustedes,
no se metan conmigo. Nos estamos aislando, estamos viviendo encerrados en nuestras propias barreras. El mundo es un mundo globalizado. Nosotros debemos aceptar los desafíos que Jesús nos ha puesto en cuanto a romper las barreras. Esta iglesia, yo doy gracias a Dios porque no se estanca por prejuicios de género, raciales, sociales y espero que tampoco religiosos. Queremos ser una iglesia misionera, lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo hemos escrito en papeles, pero para eso nosotros tenemos que de verdad proponernos a romper esas barreras que nos han tenido enclaustrados, que nos han tenido prácticamente moldeados, de tal manera que no nos atrevemos a salir a un mundo que está urgido, que clama, porque nosotros llevemos un mensaje de esperanza. Es probable que tengamos que romper muchas barreras y algunas tienen que ver con nosotros. Barreras de actitud, barreras de mentalidad o alguna otra forma que no nos han dejado avanzar en nuestra misión. Quizá algunas de las barreras estén tan arraigadas a nuestras familias que nosotros tengamos que ser aquellos que como punta de lanza se atreven a romper ese tipo de barreras que no construyen, que no edifican. Le pregunto, ¿qué tipo de barreras cree usted que debe de romper en su vida? Quizá ninguna de las que yo mencioné, no sé, pero usted sí lo sabe. Algo que quisiera permitirme hacer es orar con cualquier persona que nos esté viendo, que haya sintonizado esta transmisión por alguna razón y en este momento dice, a mí me encantaría acercarme a Dios y tener esa comunión con Dios y poder ser afectado como esa mujer. Qué manera más linda. Jesús llegó, le habló, interactuó con ella, independientemente de que fuera mujer samaritana, una mujer de vida dudosa y además con una religión bastante distanciada de la verdad. Pero Jesús rompió esas barreras para poderla llevar a un enfrentamiento con Él. Y después de conocerle, ella corrió a hablar con los demás y a decir, vengan, vean, vengan, he hallado al Mesías, al profeta. Yo creo que este es el Cristo. Si usted quisiera tener una relación con Dios sin barreras, usted necesita romper la primera barrera que le impide llegar a Dios. Esa barrera se llama la barrera del pecado. Y yo le voy a decir que una vez que nosotros nos permitimos reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de nuestro pecado y finalmente permitirle a Jesús que Él sea nuestro Señor y Salvador. Para eso Él vino. Entonces Él quita toda barrera y nos lleva a la presencia de Dios. Nos da salvación y escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Quiero orar con usted y quisiera invitarle a que haga esta oración conmigo. Que usted le diga al Señor, Señor, yo quiero abrirte hoy la puerta de mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Y ya entre tú y yo no hayan barreras. Si gusta, yo quiero animarle, haga esta oración conmigo. No tiene que cerrar sus ojos, solamente hacerla en su mente, pero hacerla de corazón. Así que la voy a hacer y quiero animarle para que usted la pueda repetir. Solamente es repetir después de mí. No es mágica, pero lo que usted con sinceridad pueda decirle a Dios desde su corazón, guiado por este servidor, es lo que va a surtir efecto. Le animo, por favor, repita conmigo. Señor Jesús, hoy he entendido que de las tantas barreras que existen, la que me impide llegar a ti se llama pecado y reconozco que soy pecador. Y te pido perdón por mi pecado, me arrepiento y además te ruego que entres en mi corazón, que seas mi Señor, que seas mi Salvador. Gracias porque sé que tú lo haces, en este momento lo creo y mi decisión la sello en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado y amada,
realmente, ¿qué le impide a usted poder desarrollar un ministerio bonito, servirle con su vida al Señor? Hoy tenemos que hacerlo de muchas maneras, de maneras diferentes. Hoy tenemos que hacerlo vía nuestros dispositivos, vía Zoom, vía Internet. No sé cómo será el próximo año. Pero sabe, entre tanto sigan habiendo barreras que nosotros mismos construimos y nos ponemos. Y hay barreras que no existen, pero nosotros las vemos y las creamos. Es necesario despojarnos de todo este tipo de sentimientos y aceptar lo que la Biblia dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Basta ya. No construyamos, no levantemos barreras. Más bien, unámonos, amalgamémonos los unos a los otros como una iglesia. Amados, nos necesitamos y cada día nos vamos a necesitar más. Por eso yo quiero orar por usted. Si hay alguna barrera que usted sabe que todavía existe con alguien o con algún grupo, con alguna familia, con alguna situación dentro de usted, yo le quiero animar. Ore por favor y pídale al Señor que Él le ayude a romper todo tipo de barrera. Quiero orar por usted, quiero bendecirlo. Padre, quiero darte gracias por la oportunidad que tú nos das hoy de ver en el texto bíblico cómo Jesús llegó a la tierra, cómo desarrolló su ministerio sin importar si el que estaba por delante era hombre o mujer, no porque fuese mejor o peor, no. Es que Él vino al mundo para amarnos, sin distingo de clase, de género, no importando, Padre, la condición social, no importando nuestra raza, nuestro color de piel, y tampoco, Padre, sin importar esa religión que podamos o hayamos tenido en algún momento. Tú viniste para darnos vida y para que una vez que bebamos de esa agua del interior puedan correr ríos de agua viva. Yo te doy gracias por tu iglesia, yo la pongo en tus manos. Señor, rompemos toda barrera de la índole que sea. Llámese pecado, actitud, orgullo. No importa cómo se llame. Nosotros rompemos toda barrera y te damos a ti la honra, te damos la gloria y te damos el honor. Gracias, Padre, por ser bueno. Gracias por ser nuestro Dios. Te bendecimos y te alabamos en el poder del Espíritu Santo, oro, y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amado y amada. Espero que nos podamos ver el domingo, podamos tener otro tiempo juntos donde honremos y alabemos el nombre del Señor. Quiero bendecirlos y decirles que ya el Señor ha derramado de sus bendiciones sobre esta iglesia, la cual ama y la cual yo declaro que el Señor nos bendice ricamente.